excelencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo, al mundo Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Familia Valora, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez aquí en Spa para el Alma, una caricia de Dios para ti. Y como siempre, soy María Amezcua, a tus órdenes. Y si tú quieres concertar una consulta conmigo a través de un WhatsApp, tú te puedes comunicar al 333-9685-631. 333-9685-631. Y si me quieres buscar en mis redes sociales, tú me puedes buscar como Mari Amezcua 7 en Instagram y ahí también podemos coincidir y podemos comunicarnos. Y pues Spa para el Alma es una caricia de Dios para ti y Valora es una fuente de esperanza en donde tú puedes cambiar tu situación a través de tu voluntad. Y familia Valora, no se olviden de esta campaña de estrellitas. Regálanos estrellitas para poder seguir iluminando vidas. Y pues qué rico que es viernes, ya pasó otra semanita más, querida familia Valora. ¡Wow! ¡Qué gusto ver este programa! Les mando saludos desde París, Ana Elena Navarrete. ¡Qué alegría saber que estás disfrutando de París y aquí nosotros en Guadalajara y la Ciudad de México con todo este cariño! Vamos a hacer este programa y pues el día de hoy la reflexión que nos da el Evangelio es que necesitamos abrirnos al amor de Dios y dejar actuar a Dios para que Él siempre nos guíe. Seamos hombres y mujeres de diálogo privado con Dios para que así Él nos hable directo al corazón. Y el tema de hoy, familia Valora, es cómo manejar la resiliencia. Y la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas como problemas familiares, relaciones personales, duelos, problemas serios de salud o situaciones estresantes de trabajo. Y por eso el día de hoy tengo un invitadazo de primera. Pudimos comunicarnos gracias a una amiga mutua que tenemos muy querida, que es Enriqueta de la Torre, y ella me hizo favor de contactar a Marcelo Villarreal, que es un invitado de lujo, quien cuenta con más de 28 años de experiencia profesional en ámbitos de desarrollo organizacional y de talento. Tiene un doctorado en psicología social y profesionista en recursos humanos y tiene un currículum bastante amplio que aquí nos podríamos pasar, Marcelo, toda la hora hablando de todo lo lindo que haces. Pero bueno, lo importante es que estás aquí y que con tu sencillez y con tu amor a tu profesión nos estás brindando esta hora en donde a lo mejor te levanté tempranito, pero bueno, ya estamos aquí con la familia Valora para empezar a trabajar acerca de lo que es la resiliencia. Pero antes, ya de empezar a hablar de lo que es la resiliencia, platícanos, Marcelo Villarreal, ¿quién eres tú? Porque a la familia Valora le encanta saber quiénes son nuestros invitados. ¿Quién es Marcelo Villarreal? Y muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Mari. Bueno, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo ya un buen número de años viviendo en la Ciudad de México y como mencionabas, me he dedicado mucho a lo que es desarrollo organizacional, desarrollo de talento, al mismo tiempo aspectos de consultoría y asesoría, tanto personales como en organizaciones, para el desarrollo de las personas. He tenido la oportunidad justamente de participar en diferentes tipos de formación, entre ellos justamente el doctorado en psicología social que estudié en la Universidad de Illinois,
y al mismo tiempo, en su momento, tuve preparación en programación neurolingüística directamente con John Grinder, con Richard Bandler, con Robert Dilts, o sea, que han Wow. sido grandes desarrolladores, Judy Delosier, por supuesto. Y justamente es interesante porque a principios, bueno, de los años 90, fines de los 80, me tocó traer de alguna forma más amplia a esta disciplina a México, tanto en la ciudad de Monterrey como en México, inclusive en Guadalajara. Tuve también algún contacto, aunque ya existía un grupo ahí. Y bueno, he tenido también la oportunidad de conocer sobre diferentes tipos de terapia familiar, por ejemplo. Y bueno, actualmente me dedico principalmente a la docencia y a los temas justamente de consultoría y asesoría, Mari. Qué maravilla saber que trajiste programación neurolingüística aquí al país y que te pudiste certificar con los meros de allá, de Estados Unidos. Y pues bueno, Marcelo, platícanos qué es la resiliencia. Yo ya hablé un poquito acerca de la resiliencia, que es la capacidad de poderse sobreponer ante la adversidad, pero háblanos profundamente acerca de lo Sí. que es esto, porque creo que hoy en día todos tenemos crisis, todos tenemos pérdidas, todos pasamos por Sí. duelos, todos pasamos por momentos complicados y tenemos que tener un muy buen uso de la resiliencia para poder salir adelante. Sí, con gusto. Mira, la resiliencia, de alguna forma, su origen es interesante porque surge de la física de alguna manera. Es un poquito, bueno, lo más directo, con lo que estamos más familiarizados es con los resortes, de alguna manera, que se le puede deformar un poquito el resorte, se estira, pero regresa a su forma normal. Más o menos en esa línea es a lo que se refiere a la resiliencia, inclusive como lo mencionabas, y es esta capacidad justamente de poderse recuperar, de poder ante las adversidades, ante los fracasos, ante las fallas, salir adelante. Un ejemplo simple digamos, si uno va caminando, se tropieza, bueno, pues se recupera el equilibrio y sigue caminando. Y aquí hay una cuestión muy importante, de hecho, Mari, porque justamente no es solamente el poder recuperar nuevamente la forma original, sino incluso el superar, el ir más allá. ¿Sí? Entonces, la resiliencia en ese sentido tiene ese significado y al mismo tiempo, por ejemplo, es muy común en algún tipo de profesiones como pueden ser justamente quienes se dedican al desarrollo humano o, por ejemplo, en el caso de ventas, en donde la persona puede enfrentar continuamente un no, 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 no y sigue adelante. ¿Sí? Y y también me interesa mencionar es de que no consiste solamente o no debería ser solamente el recuperar en donde estaba uno antes, sino inclusive el superarse. Hay algún término que a lo mejor resulta algo técnico, pero que quisiera mencionar y comentaré con muchísimo gusto, con mayor detalle, que se llama estrés postraumático. Este tipo de término comenzó a tomar mucho auge justamente después de una serie de guerras, por ejemplo la de Vietnam, que tuvo los Estados Unidos ya hace un número de años, porque las personas regresan y reviven prácticamente todas esas circunstancias adversas que tuvieron, tienen ataques de pánico, una serie de situaciones, y bueno, pues es una situación muy difícil. Entonces la cuestión era, un punto es cómo ayudar a esas personas. Al mismo tiempo, sin embargo, surgió un tema que se llama crecimiento postraumático. O sea, es al revés, o sea, básicamente donde la persona logra justamente crecer gracias, o sea, no a pesar de ese evento difícil del que pudo salir adelante. Y también en esa misma línea, por ejemplo, en el campo del liderazgo, que es uno de los temas que investigo, se habla del crisol de liderazgo, hablan algunos autores de la Universidad de Harvard, ¿a qué se refiere? Que con cierta frecuencia se encuentra uno con líderes empresariales, con líderes políticos, con líderes en cualquier ámbito de la vida, o sea, el ámbito religioso inclusive también, por supuesto, en donde gracias a circunstancias difíciles que pudieron haber pasado de jóvenes o en un momento de giro en su vida
personal, en su vida familiar, en su vida profesional, pues se ven enfrentados a grandes retos. Y me llama mucho la atención y es muy bonito esa expresión de que, o sea, que es gracias a eso que logran fortalecerse, que logran justamente salir adelante, inclusive generar mayores competencias que lo que hubieran tenido si no hubieran vivido esas circunstancias. En ocasiones, la resiliencia también, Mari, se compara con algunos temas a nivel comunitario, social. Por ejemplo, se habla de algunos países que son resilientes justamente por su capacidad para enfrentar toda una serie de adversidades que tengan en el entorno. Por ejemplo, carencia de agua, carencia de alimentos, y cómo logran salir adelante. Por eso, en ocasiones, Mari, la resiliencia se le compara con la resistencia, aunque es diferente, porque justamente la resistencia es como esta parte de aguantar, por decirlo de alguna forma coloquial, ante una situación contraria, adversa, un reto, un desafío en la vida personal, pero la resiliencia es justamente ya la persona, digamos, tuvo un tipo de fracaso de alguna forma, tuvo, por ejemplo, no sé, tuvo que cerrar su empresa, o tuvo un divorcio, tuvo la pérdida de un familiar muy querido, tiene una enfermedad y entonces y a pesar de ello o gracias a ello sale adelante en su vida, se recupera justamente para seguir dando lo mejor de sí. Fíjate que me hiciste recordar ahorita a mi querido Víctor Frankl, que es un sobreviviente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que él habla acerca del sentido de vida, ¿no? Y él habla de que si tenemos vida, tenemos voluntad. Y si tenemos voluntad, tenemos esperanza. Y al tener esperanza, tenemos sentido de vida, ¿no? Entonces creo que esas estrategias que utilizaba Víctor Frankl para poder sobreponerse ante la adversidad, estar en un campo de concentración y todo lo que nos ha aportado a través de la logoterapia, pues también es algo muy importante que habla precisamente también de lo que es la resiliencia. Y bueno, antes de seguir adelante, quiero saludar a Luz María Fraire, que como todos los viernes está con nosotros. Muchos saludos a Claudia Minville, que nos ve desde Michigan. Un besito para ti, querida Claudia. Andrea Jiménez nos ve desde Guadalajara. Mi querida Laura Córdoba, que nos ve desde la Ciudad de México con tanto cariño. Jessica Mayela Sáenz, que nos ve desde Pensilvania. Mi esposo Héctor Aguilar, te mando un besito, mi amor. Tere de Agüero, que nos ve desde Querétaro. Y Juliana Bolaños, que nos ve desde la Ciudad de México. Y bueno, pues ya tenemos casi 50 personas al aire en estos 13 minutos del programa. Y a ver, Marcelo, ¿qué beneficios aporta la resiliencia a las personas? Porque creo que es muy bonito decir todo esto que acabamos de decir como definición. Pero ¿qué les aporta a las personas ya en lo práctico? Sí, claro. Muchísimas gracias, Mari, por la pregunta. Definitivamente la resiliencia tiene muchísimos beneficios. O sea, justamente esa capacidad de seguir adelante en la vida, de dar lo mejor de sí, en sí, por sí mismo, perdón por la repetición de palabras, pues ya implica justamente una ventaja. O sea, la persona no se queda, perdón, por la comparación, pero no se queda detenida, no se queda parada, sino sigue adelante, sigue esforzándose justamente por sacar adelante las cosas, por recuperarse en su paz interior, en su relación con Dios, incluso que de repente algunas personas pudiera perder esa relación en un momento de dificultad. Y al mismo tiempo, entonces quienes están alrededor de la persona se ven igualmente beneficiadas, justamente porque mantiene, como mencionabas, un optimismo, mantiene esta esperanza, esta ilusión, esta alegría de vivir, esta disposición justamente a ayudar a los demás, a dar también un esfuerzo comprometido en su trabajo, en lograr las metas de su organización, de su familia, acompañar de una manera productiva y alegre a sus amigos, a sus conocidos, el dar ejemplo, como este que mencionabas justamente muy claro de Víctor Frankl,
que es fundamental. O sea, es un poco justamente mantener la esperanza, mantener el amor, mantener la fe y con ello aportar lo mejor de uno mismo, seguir adelante, seguir contribuyendo a la sociedad, a la propia familia, a la organización, a uno mismo en su proceso inclusive de santificación. Y fíjate, ¿cuántas personas viven sin resiliencia? ¿Qué les pasa a esas personas? Porque me imagino que siempre viven como víctimas de la tragedia, ¿no? Explícanos un poquito, porque yo creo que aquí hay muchas personas que necesitan conocer con claridad lo que significa trabajar en resiliencia, porque es mucho más fácil vivir como víctima. Sí, claro. Sí, no, ese es todo un tema, Mari, definitivamente. Cuando las personas, digamos, viven sin resiliencia, o sea, ¿cuál sería lo opuesto? Básicamente que se dan por vencidas. ¿Sí? Entonces, básicamente, si una persona se da por vencida, como se dice luego coloquialmente, tira la toalla, Claro. y entonces ya no hace, ¿ok? Y ya entonces no hace ningún esfuerzo. Bueno, esto está muy vinculado justamente con temas como puede ser la depresión, como puede ser inclusive el resentimiento, como puede ser aspectos justamente de dejar ya pasar las cosas o inclusive lamentablemente de pensar en quitarse la vida, que es algo bastante lamentable porque digamos, bueno, la vida le pertenece a Dios y si estamos es por algo, ¿no? En todo caso, justamente en esa línea, si una persona, no, o sea, así como una persona que tiene resiliencia, tiene esperanza, tiene amor, tiene alegría, tiene ese deseo de seguir adelante y toda una serie de competencias y de habilidades que puede desarrollar a través de sus experiencias, quien no confronta, quien no ve las situaciones de esa manera, se deja caer y entonces ya no contribuye ni a sí misma, ni a su familia, ni a la sociedad, ni a su organización en caso de que todavía llegara a estar trabajando, que también puede ser eso por un lado una fuente justamente que requiera resiliencia, o bien de que justamente por esa falta de resiliencia, de no buscar el cómo sí, el sacar adelante las cosas, vaya, se pierda el camino y no haga ya lo que tendría que hacer. Inclusive, bueno, un tema muy interesante y que me estás recordando con la pregunta, Mari, es este tema justamente de que la resiliencia tiene mucho que ver con la proactividad también de alguna manera, con esa situación de encontrar soluciones a las cosas, del ver nuevamente, como mencionaba hace un momento, el cómo sí se pueden lograr cosas, se puede salir adelante, en lugar de simplemente ver los lados negativos. Hay un ejemplo muy claro que escuché en algún momento que mencionan de un mantel blanco, digamos, en donde está el mantel completamente blanco y quizás le cae de repente una gotita de una salsa del mole, no es lo que corresponda, y se fija uno más en esa gotita de mole, en esa gotita de salsa, que en lo blanco del resto del Del mantel. mantel, ajá. Entonces es una tema, ¿no? Pero bueno. Sí. Y Y, entonces, entonces, esa es más o menos, digamos, la situación que se presenta. Y es lamentable. O sea, digamos, a ver, no quiero ser reiterativo, quiero más bien ampliar el tema, pero digamos, ¿qué fue lo que encontró justamente que mencionas a Víctor Frankl, que es todo un caso? Víctor Frankl vivió en circunstancias sumamente adversas en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Que muchas personas, yo conozco también, por ejemplo, el padre Kolbe, entre otros, pero justamente él lo que identificó es de que las personas que salieron con vida finalmente del campo de concentración tendían a ser personas justamente que veían un propósito, y esto es muy importante en el tema de la resiliencia, un propósito a salir adelante, encontrarse de nuevo con algún familiar, el recuperar de alguna forma alguna comunidad en la que participaban y que por el contrario, quienes se dejaban vencer, pues simplemente caían, morían dentro del campo de concentración
y pues quizás te perdía un poco inclusive ese sentido que se podría haber dado a ese sufrimiento, ¿sí? Como católicos presentes, pues sabemos, o sé como católico, que el sufrimiento tiene un valor también trascendental al unirnos justamente con la cruz de Cristo y el lograr por ese medio tanto nuestra santificación como el poder contribuir justamente a la salvación de otras almas y a su superación y a que sigan adelante. Entonces, este es un tema fundamental que tenemos que tener presentes en cuanto a lo que se refiere a la resiliencia y al evitar justamente el dejarnos caer. La otra consideración también aquí muy relevante es que interesante, y digo, a lo mejor me estoy anticipando alguna de tus preguntas, Mari, pero justamente es de que se ha encontrado de que las personas cuando se encuentran deprimidas y demás y comienzan justamente a enfocarse más en las necesidades de terceras personas, logran justamente recuperar esa alegría, ese bienestar y contribuyen mucho justamente al desarrollo y al bienestar de terceras personas. Y fíjate que ahorita me haces recordar que en la consulta me llegan muchos jóvenes con muy poca resiliencia, tienen tan poca tolerancia a la frustración que quieren lograr en un día, quieren ser millonarios, quieren acabar la carrera, quieren casarse, quieren tener hijos, quieren viajar y no saben lo que es ir en el poco a poquito, no tienen ese desarrollo de voluntad, no tienen esa calidad de sacrificio como tú lo dices para tener esa capacidad de sobreponerse ante circunstancias que las ven como fracasos porque no tienen el coche último modelo, porque no pueden viajar, ya no te digo aquí cerquita a Chapala o a Acapulco o a Cuernavaca, no, porque no van a Tailandia o porque no hacen un viaje de sus sueños. Entonces, yo creo que es responsabilidad para nosotros como adultos maduros de trabajar la resiliencia con nuestros familiares, de trabajar la resiliencia con todo nuestro medio ambiente y la gente que está cercana a nosotros, porque de verdad es un tema que si no se desarrolla, cada vez va a haber mucho más estrés postraumático, mucho más intolerancia a las circunstancias que se viven y creo que el tema del suicidio, como ya lo tuvimos en alguna ocasión aquí en el Spa para el Alma, pues es mucho por eso, por esa falta de sentido a la vida, por esa falta de tenacidad hacia las circunstancias que se viven y es demasiado importante, familia Valora, que nos demos este tiempo para aprender a conocer lo que es la resiliencia y ayudar a toda la gente que está cerca de nosotros a desarrollar esa voluntad para poder ser cada vez mejores personas y con un sentido de vida. ¿Se necesita tener un especialista, Marcelo, para poder desarrollar la resiliencia? Okay, bueno, hay toda una serie de circunstancias en ese sentido, Mari. Y antes de contestar esta pregunta en particular, me gustaría mencionar algo que señalabas tú. La resiliencia está muy emparejada, vaya, muy relacionada con lo que es la tolerancia a la frustración justamente, y que se ha mencionado repetidamente de que quizás las generaciones actuales, digo, es un estereotipo simplemente, no, tampoco se puede generalizar, justamente por la inmediatez que le da el Internet, las redes sociales, en fin, pues se ha perdido quizás ese aspecto de poder ir trabajando poco a poco las cosas y de lo que esto representa. Inclusive es importante mencionar que muchas veces se presentan como que las historias de éxito de un deportista, de un artista, de un empresario, como si hubiera sido de la noche a la mañana. Y realmente lo que muestran en muchos estudios es no, eso no fue así. Tuvieron que trabajar muchísimo tiempo. Inclusive por ahí hay una serie de repente como que de reglas de dedo que por lo menos 10,000 horas de entrenamiento, de capacitación para poder sacar adelante, por ejemplo, vuelos, en fin. Y que en efecto tenemos que aprender de que ese es punto.
Una cuestión relacionada con esta, perdón, me estoy extendiendo en No, una no, no hay respuesta problema, al anterior. contrario. Ajá. Gracias. Sí, pero una situación justamente relacionada con este tema de la falta de tolerancia a la frustración es, y más bien al revés, que tenemos justamente que aprender de que no es, ¿cómo decir? Todos cometemos errores. La cuestión es justamente salir adelante. Entonces, si en ocasiones podemos, en línea con lo que mencionabas, Mari, pensar de que debemos de ser 100% impecables, perfectos, jamás cometer ningún tipo de error, lo cual no es realista, ¿sí? El único que no comete errores es Dios, ¿sí? Y básicamente nosotros tenemos que ver de que sí cometemos errores. Entonces la cuestión en ese sentido es reconocer que, bueno, sí, ok, se cometió este error, pero no quedarnos solamente con ese punto, sino en salir adelante. Ahora, ¿requiere acudir una persona a un especialista para el desarrollo de resiliencia? Va a depender muchísimo de la persona. Por supuesto, puede ser un gran apoyo el que acuda con una persona especializada, realmente centrada, con fundamento, porque, por ejemplo, lamentablemente en este tipo de temas, Mari, puede haber mucha charlatanería de repente de algunas personas que se presentan como especialistas cuando no lo son, o precisamente personas que están dispuestas prácticamente a hacer cualquier cosa, cosas muy imprudentes, tratando de encontrar una salida, entre comillas, favorable, benéfica a la situación que les está doliendo, a algún fracaso, alguna caída, a alguna falla. Entonces, sí, o sea, puede ayudar cuidando con quién va uno. Comentaba hace un momento, y quisiera también aprovechar este punto, sobre la programación neurolingüística, y en un momento más, si me lo permite, Mari, quisiera platicar de algunas estrategias que se pueden usar en ese sentido para fortalecer la resiliencia. Pero lamentablemente, bueno, la programación lingüística en su origen tiene cosas muy interesantes, perdón, como es modelar justamente qué es lo que hacen las personas que obtienen cierto tipo de resultados. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso terapéutico, que fue como comenzó, o psicoterapéutico, como comenzó la programación neurolingüística, en la parte de comunicación, en la parte de negociación, de liderazgo, pero por otro lado, también ha habido toda una serie de elementos dentro de esta disciplina, como de otras también, que más bien tienden como que a lo mágico, y eso también es algo que puede perder fácilmente a las personas. Justamente el pensar de que va a haber una varita mágica que solucione todos los problemas y que por lo tanto no tienen ellos que participar y contribuir con su esfuerzo, con su disciplina, con su lealtad justamente a los principios, a los valores, en lo que deben de hacer. Digo, no me voy a extender mucho, esto es también otro tema bastante extenso, que es el de New Age, cosa que puede ser muy dañino para las personas. Pero entonces, algunos temas, justamente algunos especialistas de programación neurolingüística o algunas personas que han estudiado, se han enfocado justamente más en este tipo de aspectos de New Age, de cuestiones de casi como de productos milagrosos, por decir algún término común, y se pueden perder. Pero sí, o sea, puede definitivamente ayudar ir con una persona especializada. También la persona puede hacer toda una serie de aspectos para poder desarrollar justamente la resiliencia. Es decir, algunas personas han tenido ciertas experiencias de vida a lo largo del tiempo, en su familia, en su formación, en la manera como fueron creadas, que les permiten sacar esta resiliencia. Si, por ejemplo, mencionabas tú hace un momento el tema de los padres de familia y su contribución, bueno, hay un estilo de crianza tradicional, digamos, que se conoce, y tradicional me refiero, vaya, que es dentro de los estilos que son conocidos en general, que se conoce como autoritativo. Este estilo de crianza que se ha visto que tiene muchos beneficios para la vida adulta, para el desarrollo de las personas, para su desarrollo académico, su desarrollo social, su desarrollo personal, su desarrollo profesional, está basado en, sí, mucho aprecio, mucho reconocimiento, mucho amor hacia los hijos, y al mismo tiempo una disciplina clara con normas
claramente establecidas que se cumplen. ¿Okay? Y pues, en contraposición justamente con otra serie de combinaciones que pueden resultar contraproducentes. Bien. Pero más allá justamente de esto, o que a través de simplemente alguna inteligencia, alguna capacidad en particular de algo que vivió en específico la persona que le ayude a desarrollar resiliencia, pues hay elementos que pueden aportarle. Mencionaba, por ejemplo, hay un término que se usa en programación neurolingüística que se llama manejo o cambio de estado, o también acecho de estado, si lo vemos en otro momento. ¿A qué se refiere esto? Resulta de que las personas, de acuerdo a lo que pensamos, a lo que nos imaginamos, a cómo respiramos, a nuestra posición física, podemos generar cierto estado de ánimo. Hay una caricatura que recuerdo muchísimo que vi ya hace tiempo en algún lado, ya no me acuerdo ni dónde fue, ni cómo fue que primero la encontré, sobre Carlitos, ¿no? El de Peanuts, el de Charlie Brown, cosa que va caminando cabizbajo y entonces todo triste, y entonces Lucy, su amiga, le pregunta, ¿por qué vas caminando así? No es que estoy todo triste. Bueno, ¿y por qué no mejor miras hacia arriba, te expandes, respiras, levanta los hombros? No, dice, porque así no me puedo sentir triste. Entonces, un poquito esa idea justamente de la resiliencia, o sea, traes justamente el manejo del estado, el poder recuperar esa serenidad, esa paz, esa esperanza, y ese entusiasmo, inclusive por las cosas, a través justamente de situarnos en ese comportamiento propio que nos ubique en ese estado, digamos, de ánimo, en esa emoción, ¿no? Entonces, esa es una cuestión muy directa. Fíjate que ahorita me hiciste recordar también lo que son las creencias limitantes y las creencias facilitadoras, ¿no? Una creencia limitante es la que tenía Carlitos, ¿no? Es que si yo me quedo así, voy a seguir triste, ¿no? Y una creencia facilitadora es levantar la cara, mirar al cielo y tratar de ser feliz en un estado de ánimo diferente, ¿no? Y bueno, pues aquí Lorena Tejada nos está viendo desde Venezuela. Lore Linda, te mando un beso con mucho cariño. Gaby Batis, amiga linda, buenos días. Araceli Gómez, Rosaura Reynoso nos saluda. Betty Labastida desde Puerto Vallarta. Mari Castellanos, excelente tema. Lidia González, qué buen programa. Leovita Mares, justo, saludos desde Chilpancingo. Guerrero, mi hermano Fernando desde Cuernavaca. Te mando un besito, hermanito lindo. Alicia Garza, que nos ve. Y bueno, ¿cuánta gente ya tenemos al aire, querido Marcelo? Porque está tan ávido de poder desarrollar la resiliencia, porque yo creo que la resiliencia no se compra, ¿no? No es así como también los chavos, ¿no? Que dicen, es que yo quiero tener cosas, ¿no? Yo quiero tener un coche, yo quiero tener dinero, yo quiero tener, ¿no? Y quiero tener resiliencia, pero yo creo que la resiliencia la tenemos que desarrollar, y eso habla mucho de un trabajo de introspección que muchas veces no queremos hacer. ¿Cómo podemos hacerle para que nosotros también tengamos un trabajo de resiliencia en forma personal y no esperar que otros nos los brinden? Porque bien decías, ¿no? Que podemos ir con un especialista, que nos eche porras, pero si nosotros no deseamos ser resilientes, pues siempre vamos a estar como Carlitos, ¿no? Siempre vamos a estar en una posición de víctima, en una posición de dolor, de tristeza, y creo que necesitamos herramientas para poder hacer ese trabajo personal en donde nosotros podamos desarrollar la resiliencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Marcelo? Sí, muchas gracias, Mari. Hay varias cosas importantes en lo que estás comentando, digo, muchísimas cosas muy importantes en lo que estás comentando, y quisiera de ahí retomarlo. Justamente, bueno, hay aspectos, como mencionas, y hay una serie de corrientes, por ejemplo, la cognitivo-conductual, terapia racional emotiva, que pueden ser de utilidad en algún momento, en que nos permiten justamente el estar al pendientes, o al pendiente más bien, de cómo nos hablamos y qué tipo de cosas nos representamos internamente respecto de una circunstancia. Entonces, justamente el ser capaces de darnos cuenta de ello. Mencionaba hace un momento el tema del acecho del Estado, que guarda mucha relación con este tema de alguna forma de introspección, de conocimiento propio.
que es justamente el estar alertas para cuando comenzamos a tener cierto enojo, cierta tristeza, enfocarnos mucho en lo negativo, detenernos y poder entonces recuperar justamente ver los aspectos positivos o ver cómo podemos aprovechar la circunstancia. O sea, no se trata, digamos, de ser optimistas en un sentido hueco, por decirlo de alguna forma, perdón por la expresión, sino justamente decir, bueno, ¿cómo puedo aprovechar esta circunstancia en beneficio personal, en beneficio de los demás? En lugar justamente de simplemente considerarse una víctima, y entonces, que es una cuestión que de repente puede surgir justamente con especialistas, sobre todo directivos, es decir, que te indican, te dan instrucciones de qué hacer, un poquito ahorita como estas recomendaciones que estoy haciendo de alguna forma, pero que de repente justo si no hacemos nuestro esfuerzo personal y no nos ponemos las pilas, como se dice luego también coloquialmente, pues resulta que si seguimos igual, en lugar de tomar esa conciencia y esa voluntad que mencionabas también, ese ejercicio de la propia voluntad y de salir adelante, yo, no, es que no me sirvió lo que dijo tal persona, ¿no? Entonces, no, o sea, básicamente es fundamental tomar esa responsabilidad personal. Ahora, en esa misma línea también, y justamente ahora ubicándome un poquito más en cómo nos representamos la información internamente, aquí hay alguien que ha sido muy conocido por ese punto en submodalidades y modalidades sensoriales, que es Richard Bandler, es justamente cómo nos representamos las situaciones. O sea, sí, en efecto puede haber toda una serie de creencias verbales que nos limitan. No es que debo de, es que tendría que tener este tipo de éxito. ¿Y cómo por qué? Digamos, como dicen luego también. Pero por otro lado, muchas veces engrandecemos imágenes negativas en nuestra pantalla mental, digamos, y eso nos hace sentir justamente mal. Y entonces poder modular justamente el cómo nos representamos las situaciones a nivel de lo que nos imaginamos visualmente, de lo que nos decimos, inclusive del ritmo o el volumen con el que nos decimos las cosas, el tono de voz, en fin, todo este tipo de manejos que podemos tener internamente nos pueden ayudar muchísimo a facilitar el tener esa resiliencia, el mantener la calma, recordar justamente el respirar, que es muy fundamental para poder vivir y para poder sentirse bien. Y por otro lado, justamente, bueno, a ver, ¿en qué me estoy fijando? ¿A qué le estoy prestando atención? Y notar que puedo ver las cosas desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas. Aquí quiero mencionar simplemente de manera breve que hay justamente algo que es muy necesario el día de hoy, que han enfatizado diferentes organizaciones, diferentes firmas de consultoría, diferentes empresas, y que lo vemos en lo personal, ¿no? Incluso después de lo del famoso COVID-19, que es el tema del pensamiento crítico y del pensamiento sistémico. Y también la multipercepción, digamos, ¿a qué me refiero con esto? Pensamiento crítico justamente es no creernos todo lo que nos decimos, de alguna forma, sino justamente el ser capaces de notar en qué nos estamos fundamentando para decir algo o decirnos algo y ver si realmente tiene sustento o simplemente nos estamos espantando solos. Lo mismo, digamos, el poder ver de una manera más integral, más completa la imagen y poderla ver al mismo tiempo desde diferentes ángulos, como mencionaba. Porque justamente si tomamos ciertos criterios nos podemos empantanar en un problema. En ese sentido, perdón, voy a hacer una especie de paréntesis, en donde recuerdo justamente también una anécdota que hay, que nuevamente no recuerdo dónde escuché originalmente, pero que ilustra muy claramente este punto, de una pareja que va casada, que va a ver a una terapeuta matrimonial. Y entonces, entrevistando a la pareja, resulta que le pregunta al hombre, el terapeuta, y bueno, ¿qué está pasando? Digo, no sé, o sea, como que algo tiene mi esposa que quiere que comentemos. Y la esposa le dice al terapeuta, lo que pasa es que mi marido no me quiere, no me ama. Ah, caray. Bueno, ¿y cómo sabe que no la ama? Porque nunca me lo dice. Y el marido dice, oye, espérame, yo todo el tiempo te estoy llevando flores, te estoy llevando tus dulces favoritos, te estoy tratando de llevar a los lugares y espectáculos que a ti te gustan, en fin, hacer lo que te agrada a ti, porque te amo, ¿sí?
Dice, no, sí, pero es que no me lo dices, ¿no? Entonces nos ciclamos con ese no me lo dice, y en lugar de notar justamente todo lo demás. Entonces, ampliar la perspectiva, ver lo demás, ver qué tipo de cosas podemos estarnos perdiendo, ¿no? Eso puede ser muy, muy favorable, Mari. Fíjate que es tan cierto esto, porque muchas veces no entramos en el canal, ¿no? De percepción de la persona, ¿no? Entonces, a lo mejor ella deseaba que le dijeran, porque ella es muy auditiva, ella quería escuchar ese sonido de su voz tierno, cariñoso, y a lo mejor el marido era más visual, de querer llevar cosas para que ella viera, pero ella lo que necesitaba era escuchar. Por eso es bien importante entrar en el canal de representación que pues es el favorable para poder mejorar la comunicación, y creo que ese es un tema, Marcelo, que después podemos trabajar de una manera muy, muy linda aquí en Spa para el Alma. Aquí tenemos a Mauricio Rodríguez, que dice: un saludo, doctor Marcelo, excelente charla, un abrazo desde Querétaro. Pues, a ver, mi querido Marcelo, creo que ya nos has dado suficiente información sobre lo que es la resiliencia, pero ¿hay alguna asesoría que tú puedas dar, algunos cursos para poder trabajar ya en forma personal contigo la resiliencia? ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Sí, muchísimas gracias, Mari. Sí, mira, de hecho, justamente algo que he realizado en mi carrera profesional ha sido ayudar a personas en diferentes circunstancias justamente para su desarrollo personal. Sí. Aquí me he enfocado muchísimo a pesar de que, de que tengo conocimientos de diferentes corrientes, digamos, y de psicoterapia, en fin, sobre todo me he dedicado al tema del desarrollo personal y esta parte justamente de fortalecer a las personas. Entonces, con gusto, quien esté interesada puede ponerse en comunicación conmigo y puedo apoyar en brindar esa asesoría para, de una manera justamente, perdón por repetición, personalizada, en ver lo que puede ser de mayor ayuda y que puede identificar la persona que puede ser de mayor ayuda para su desarrollo personal en cuanto al fortalecimiento de su resiliencia, o inclusive el desarrollo mismo, si no lo tiene, de esta resiliencia, aunque bueno, es difícil pensar en algo completamente en serio. Y por otro lado, he estado pensando, Mari, te soy sincero, en si brindar algún tipo de taller. Aquí sería muy útil un taller para el desarrollo de resiliencia, y por supuesto pues dependerá del interés que pueda haber de parte del público, en el sentido de tener este tipo de talleres que pueden ser muy útiles, si tanto de forma virtual como de manera presencial. Y fíjate que creo que esto, haciendo un poquito mención a tus talleres, Familia Valora, es importante saber que ahorita tenemos público desde París hasta Venezuela, pasando por Estados Unidos, por México y por muchos otros lugares, y que nos podemos conectar fácilmente a través de esta vía virtual y poder entender maravillosamente lo que es la resiliencia, y con un experto como tú, pues no desaprovechan Familia Valora esta oportunidad tan grande que nos puede brindar Marcelo. Dinos cómo nos podemos poner en contacto contigo. Sí, muchísimas gracias, Mari. La forma realmente, o sea, más fácil para ponerse en comunicación conmigo y poder tener presente la comunicación sería a través de correo electrónico. ¿Sí? Y este correo electrónico, el deletreo, con gusto, el correo electrónico es V de Villarreal y ¿sí? de mi apellido también, y con base en mi segundo apellido, es como si fuera moneda en inglés, coin, C-O-I-N, o sea, V-coin, y después D-O-T, dot, como punto en inglés, si por desarrollo, pues, development of talent, pero con arroba gmail.com. Repito, V-I-C-O-I-N, D-O-T, arroba gmail.com, o sea, vcoin.dot, arroba gmail.com. A ver, Familia Valora, lo repito, y si alguno de nuestros asistentes lo puede poner, Juliana, Laura, alguna de las personas, es
V de vaca, I de Ignacio, C de Carlos, O de oso, I de Ignacio, N de niño, D de dedo, O de oso y T de torre. Vicoindot @gmail.com. Y esa es una manera muy fácil en donde nos podemos poner de acuerdo con Marcelo Villarreal para poder tener esta capacitación en resiliencia, porque de verdad, Familia Valora, es algo verdaderamente necesario poder tener en nuestras vidas. Y veo a Claudia Castro, Patti García, que dice: saludos, mi querida Mari, saludos como siempre desde Virginia, Estados Unidos. Aida Santiago, muy buen tema. Y fíjate, Marcelo, que a mí en consulta me gusta recomendar una película que habla acerca, si no de la resiliencia, habla acerca de cómo mejorar nuestros estados de ánimo, y es una película de Pixar que se llama Dory. Es la segunda la primera es la de Nemo y la segunda es la de Dory. Dory es una pececita que tiene pérdida de memoria a corto plazo, y creo que ella se hace la vida tan fácil porque se le olvida lo difícil, se le olvida lo que acaba de pasar. Y en esta segunda película, ella tiene un propósito, que eso sí se acuerda siempre, que es buscar a sus papás porque se le perdieron. Pero en el transcurso de la película pasan un sinfín de circunstancias en las cuales pues hay circunstancias complicadas, hay circunstancias difíciles. Sin embargo, ella se ríe de todo lo que le pasa porque se le olvida un poco y no se hace víctima y logra su cometido. Yo les sugiero, Familia Valora, que en este fin de semana puedan ver esta película de Dory, y a lo mejor van a decir, como una película de caricaturas, una película infantil, pero tiene un gran análisis en cuanto a la resiliencia, porque Dory se sabe sobreponer ante la adversidad y logra su cometido. Y creo que puede ser una manera muy fácil de poder conocer la resiliencia de una manera agradable, de una manera fácil, de una manera flexible, y pasar un buen momento en familia. Últimas aclaraciones, últimas asesorías, últimos tips para recurrir a esta resiliencia de una manera fácil. ¿Qué nos puedes decir, querido Marcelo? Sí, muchísimas gracias, Mari. Retomar un poquito también el tema que mencionabas, importantísimo, del rapport, que como dices tú, pues también es todo un tema en sí mismo de cómo ponernos en la sintonía de otras personas y poder comprender eso. Y un poquito también por referencia a lo que señalabas de películas, y no es tanto por hacer publicidad ni nada, pero justamente el día de ayer estaba leyendo una reseña muy interesante de una película que está actualmente en cines, que se llama Un vecino gruñón, en español aquí en México. Creo que en inglés es de un hombre llamado Otto. Y o sea, que justamente mencionaban este tema de esta persona como que había pasado una serie de circunstancias difíciles y que no, como que no lograba encontrar la salida, y que a través justamente de nuevos vecinos que comienzan a hacerle agradable la vida y que comienza a comprender mejor, sale adelante. Bueno, entonces, esa es una serie de aspectos, y entonces mucho sobre todo estar atento a qué es lo que nos decimos, qué tipo de películas, por decirlo así, a propósito, nos pasamos internamente en cuanto al sonido, en cuanto a las imágenes, en cuanto al cuidado de nuestra respiración. Inclusive algunas personas lo que hacen justamente, Mari, se me estaba pasando, es simplemente como quedarse ese momento de un espacio de tiempo de descanso, de oración, para poder darse, la perspectiva de las cosas, el poder confiar realmente en Dios, porque justamente la resiliencia tiene mucho que ver con esa parte de esperanza en cierto sentido, e inclusive simplemente con el hecho de decir, tiene sentido, tiene un propósito el seguir luchando. De alguna forma tiene propósito el seguir adelante, hacer cosas que son en beneficio de otras personas, en beneficio propio, por supuesto, y de la sociedad. Es básicamente.
Fíjate que es muy cierto todo lo que dices y yo creo que a través de películas, a través de talleres, a través de Sí, experiencias diarias, pues podemos ir trabajando en lo que es la resiliencia y poder ser mejores personas cada vez más. Aquí en sí, Elena Navarrete, que nos ve desde París, dice, ¿cuál película es? Es una película que no se halla en París y esté en Netflix, que se llama Buscando a Nemo. Es buscando a Dory, que Dory es la segunda parte de una película que se llama Buscando a Nemo, que es de Disney, de Pixar, y yo creo que la puedes encontrar, si no es en Netflix, en YouTube, y puedes darte una gran lección de resiliencia. Marcelo, sí, sí, ¿cómo podríamos poder dar un consejo a tantos padres que nos están viendo para poder sí, trabajar la resiliencia con los jóvenes? Porque yo creo que eso es un compromiso sí. que tenemos nosotros como adultos maduros de poderlo transmitir a los jóvenes. Sí, claro. Sí, básicamente yo creo que una cuestión muy importante es justamente el hacer notar de que no siempre van a obtener lo que buscan. Sí. Y de hecho, muy probablemente muy temprano en la vida se van a dar cuenta de ello. Y la cuestión es justamente el acompañarlos con empatía, con rapport, como mencionas, Mari, para que sin un tema de que se convierta como que en un regaño, en un reproche, en un reclamo, se pueda comprender que las cosas en ocasiones no salen como uno quisiera. ¿Sí? Y hay un tema muy interesante que me gustaría tomar, bueno, termino, perdón, para no desviarme, justamente, pero justamente el darse cuenta de eso y el sí tener reglas muy claras y que se cumplan, porque presente lamentablemente algo que nos encontramos hoy día es como que pareciera que cuestionar por cuestionar, es decir, el pensamiento entre comillas crítico, como simplemente estar cuestionando, está muy de boga y realmente de repente opinamos sin conocer, sin un fundamento. Y entonces, bueno, en todo caso, tener esa claridad, el poderles brindar ese apoyo que requieren, el poderles hacer comprender de, bueno, qué puedes sacar de provecho de esa experiencia, cómo puedes obtener un aprendizaje de eso, en qué te ayuda a ser mejor. Sí, y aplicarlo inclusive a uno mismo en esa dirección. Y algo que muy relacionado de alguna forma con esto, hay una serie de recursos muy interesantes que ha sacado un profesor norteamericano sobre, le llama él The Serendipity Mindset, ¿sí? Como que el marco mental de la serendipia, sería como que la traducción en español, que es un tema que de hecho surge mucho en la ciencia. Por ejemplo, la típica historia sobre esto es de cómo se encontró la penicilina. ¿Sí? Y la penicilina justamente se encontró porque se echó a perder un pan y de alguna manera se dio cuenta el investigador que donde se había echado a perder el pan no había una serie de bacterias y entonces pues se descubrió la penicilina como antibiótico. Eso es la serendipia, o sea, que algo no sale como uno esperaba, pero resulta que gracias a que no sale como uno esperaba, uno encuentra nuevas cosas, situaciones que pueden ser muy creativas. Y entonces es el punto de vista de esta persona. Es cómo generar tu propia, y perdón por el término, no me gusta mucho el término, pero como generar tu propia buena suerte. ¿Sí? Y no me gusta el término justamente porque más bien es un tema de probabilidades y más bien otra serie de circunstancias. Pero que justamente es el tema de cómo aprovechar lo que aparentemente no salió como uno esperaba en beneficio y de como un camino de aprendizaje. ¿No? Entonces, eso sería una recomendación, el poder ayudar justamente a decir, ojo, no siempre todo va a salir bien. Y justamente, mejor en línea un poco con lo que acaba de comentar y con lo que mencionabas tú, Mari, está en tener muchísimo cuidado, esta búsqueda justamente del perfeccionismo, de ser perfecto, de jamás fallar, puede ser muy bueno justamente en el sentido de dar cosas de calidad, bien hechas, con un compromiso personal, con esfuerzo, pero al mismo tiempo se puede convertir en una trampa, porque si
un estudiante, por ejemplo, en lugar de sacar 10, sacó 9.9 y se siente terrible, pues caray, o sea, no es para tanto la cosa, y poder comprender, no, no pasa mucho, más bien hay que aprovecharlo. Los grandes empresarios, los grandes líderes, las grandes personas han tenido muchísimos fracasos. ¿Sí? Y ahí podemos pensar inclusive, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta, cuántas cosas enfrentó y sin embargo, pues ayudó a muchísimas personas y sigue haciéndolo hoy día a pesar de los contratiempos, ¿no? Y también un poco ese sentido de la fidelidad, justamente, Mari, se me estaba un poco pasando por alto, pero es muy importante, justamente decir bien, los grandes mártires, justamente, que han sabido mantener esa firmeza de posición, decir, esto es la verdad y con esto me quedo, es por amor a Cristo, por amor a Dios, por amor a la Santísima Virgen, que me mantengo y no simplemente cedo, como para irla llevando, para no generar problemas, en fin, sino justamente, y es una parte de esta misma resiliencia, de poder sacar adelante con lo que se mencionaría como asertividad, los puntos de vista que uno tiene que estén fundamentados y que sean para bien de las personas. Ay, Marcelo, pues qué bonito hablas, qué bonito nos das ejemplos. Y pues, familia Valora, el tiempo se termina aquí en Spa para el Alma. Y Marcelo, ha sido maravilloso el tenerte aquí. ¿Cuánto nos has enseñado? ¿Cuántos ejemplos nos has dado? ¿Cuántos ejemplos has trabajado ahorita con nosotros de hacer ese switch, de hacer ese cambio de estado de ánimo tan fácil, tan ágil? Te agradezco infinitamente la oportunidad de haber estado aquí en Spa para el Alma, y en un minutito despídete de esta gente que te está viendo con tanto cariño. Pues muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, que vean este programa. Muchísimas gracias, Mari, nuevamente por la invitación. Y pues espero que si una sola idea de las que comenté durante el programa les es de ayuda, me sentiré muy, muy complacido y sobre todo satisfecho de haber podido contribuir con, aunque sea un mínimo granito de arena, a fortalecer todavía más lo que seguramente ya han logrado hasta ahora. Así es, pues familia Valora, nos vemos la próxima semana en otra emisión de Spa para el Alma. No olviden, ahorita subo el programa a la página de Valora, no olviden compartirlo para seguir aprendiendo, dialoguen con su familia, dialoguen con sus jóvenes adolescentes. Eso es una manera también de trabajar la resiliencia con la familia. Y sean felices, disfruten el día. Hoy es un nuevo día para ser felices a pesar de las circunstancias. Ustedes traten de decidir ser felices y lo van a lograr. Nos vemos la próxima semana. Y Marcelo, muchísimas gracias otra vez por haber estado aquí en Spa para el Alma y que sea la primera de muchas veces. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Nelly Pérez nos ve desde Los Ángeles. Saludos. Tere de Agüero, recupérate pronto y te mando un abrazo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.